regímenes es necesariamente la resistencia activa no violenta. Y lo digo por razones que veo en mi país. Ya yo conozco la historia de todos los esfuerzos perfectamente dignos, justificables, entendibles, comprensibles que han hecho los cubanos desde adentro y desde afuera durante los primeros 40 años de la revolución. Pero en el caso de Venezuela, por ejemplo, cuando muchos de mis amigos, muchos de mis compatriotas me preguntan, mira, ¿y tú crees realmente que la salida en Venezuela es una salida electoral? Yo siempre he mantenido que la salida en Venezuela es una salida democrática y constitucional. En Venezuela, repito, en el mejor de los casos, la democracia está en terapia intensiva. Hay una pequeña rendija, que es la rendija del instrumento electoral. Y lo que yo he mantenido todo el tiempo es, las elecciones son un instrumento de movilización. Las elecciones son un instrumento de concientización. Las elecciones son un momento importante de presión. Las elecciones es un derecho democrático que no podemos abandonar. Ahora, no nos llamemos al engaño. O sea, yo no veo, nunca he visto en mi imagen a Hugo Chávez entregando la banda presidencial a otro presidente electo democráticamente en Venezuela. Pero tampoco veo que exista ninguna posibilidad de que esto pueda resolverse por la vía de una confrontación entre venezolanos desarmados contra un poder hegemónico que tiene y abusa, hace uso y abuso de la fuerza y que trata cada día de intimidar, de sembrar el miedo, la desconfianza, la desunión, la depresión en el pueblo venezolano, que ha roto de una manera aplastante con la lógica social del venezolano y que pasan cosas que serían inexplicables si lo vemos bajo la perspectiva que teníamos de lo que era Venezuela 20 o 30 años atrás. Esto creo que definitivamente nos lleva a la conclusión de que hay otro camino, un camino que he venido viendo en Cuba, particularmente desde los hechos ocurridos en marzo del 2003, en lo que se denominó o se ha denominado la Primavera Negra. Más de 70 periodistas, sindicalistas y opositores fueron detenidos, fueron en unos pseudo juicios condenados de una manera absolutamente aberrante, abusiva, a prisiones de entre 6 y 30 años de cárcel. Pero inmediatamente después de esto, y es allí lo que me asombra, es allí lo que me reivindica, es allí lo que me da fuerza para ir adelante, surgió un movimiento de familiares, de mujeres llenas de dignidad, de coraje, de valentía, las damas de blanco. Yo creo que es solamente ese hecho de que ellas tienen 7 años en un grupo que no tiene lazo, que no tiene estructuras burocráticas, que no hay presidentas, que no hay secretarias, pero que se mantienen día a día, semana a semana, vistiéndose de blanco, haciendo presencia, pidiendo libertad y además de esto, yendo a la iglesia acompañadas de la dignidad humana que se necesita para derrotar este tipo de regímenes. Yo creo que el avance que ha producido ese tipo de movimientos ha sido realmente brutal desde el punto de vista de lo que es la imagen del régimen totalitario castrista. Pero además de esto, hay hombres dignos, llenos de una dignidad total, hombres como Orlando Zapata Tamayo, asesinado, esa es mi definición de lo que sucedió allí, como Guillermo Fariña, como Franklin. Como tantos otros hombres dentro de Cuba, como Oscar Elías Bisset, o gente que está definitivamente peleando desde la oposición, como Beatriz Marta Roc. En fin, una cantidad de nombres que todavía no me han familiarizado es lo suficiente como para poder expresarlos todos, pero que sí me han motivado para proponer esta integración. Creo que también pretendo que para ustedes los nombres venezolanos como Franklin Brito, un sencillo productor venezolano que está a punto de morir de hambre, en una huelga de dignidad, y que seguramente se atreverá el castrochavismo a dejarlo morir para provocar, para seguir provocando, para seguir doblegando la dignidad humana en Venezuela. Pero también hay otros, los comisarios de la Policía Metropolitana y los policías metropolitanos que han sido condenados con condenas de hasta 30 años de prisión, solamente para justificar la matanza que hizo Hugo Chávez el 11 de abril. Y sobre eso en algún día podremos conversarlo, porque nosotros, los petroleros, fuimos protagonistas de esa situación. Y Hugo Chávez mandó a asesinar, mandó a disparar contra esa multitud.
hay policías presos. Esos nombres para ustedes tienen que empezar a sonar también. Tiene que sonar el nombre del capitán Otto Gebauer, tiene que sonar Leocenis García, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí es importante que entendamos esto. Lo que se trata es de poder integrarnos y que cada uno de los venezolanos, cada uno de los cubanos pueda hablar con la debida propiedad de lo que está sucediendo en nuestro país. Que nos convirtamos además en una suerte de caja de resonancia para que el mundo lo sepa, para que los latinoamericanos entiendan y para que el mundo anglosajón, ese que habla en inglés, empiece a comprender lo que está sucediendo en Venezuela, en Cuba, en América Latina y quizás en el mundo. Yo solo tengo una parte final porque, como ustedes verán, Alexis muy discretamente me está diciendo que debo finalizar. Y yo creo que la propuesta para qué hacer, y le digo a Pedro y a Osvaldo, es convertirnos en eso, en una caja de resonancia, en buscar apoyar a esos grupos democráticos que están dando la vida, a los blogueros, a toda esta gente que en Cuba se juega la vida, que nos da incentivo de vida. Después de 50 años se atreven a levantar la voz de protesta. Yo creo que tenemos que apoyarlo, no podemos dejarlo solo. Eso lo podemos hacer desde aquí y buscar además apoyar lo que sucede en Venezuela, integrarnos en esto, y yo creo que eso estaría haciéndonos cumplir desde el punto de vista de la labor del exilio, algo que sería loable y que además contribuirá para que más temprano que tarde la luz de la libertad alumbre estos países. Gracias.